Cuando llegamos a las 10 de la mañana de este lunes ya 11 de noviembre, ¿cómo se pasa el tiempo? De verdad, auténticamente volando. Despertando con Jesús un lunes más y lo hacemos con el pastor de Vida Nueva, Alberto Ares. ¿Qué tal? Buenos días, pastor, ¿cómo estamos? Buenos días, David, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro. ¿Bien? Yo bien, de maravilla, gracias a Dios. Me alegro, de verdad que sí, me alegro bastante. Bueno, pastor, empezamos hablando, si le parece, acerca del último culto, a las 11 de la mañana en Puerto del Rosario, correcto, a las 6 en Morrojable. ¿Cómo estuvo? Cuéntanos, pastor. Bueno, pues estuvo genial, la verdad que fue un tiempo muy bueno, aunque también tenemos que decir que fue un culto un tanto diferente, como creo que todas las actividades que se están llevando a cabo en estos días en España, un culto muy diferente porque estuvimos recordando de principio a fin lo que ha sucedido en Valencia. Estuvimos orando, empezamos el culto orando por esta situación, continuamos durante todo el culto y acabamos también orando por Valencia. Y a pesar de la tristeza, a pesar del lloro, del quebranto que todos teníamos, aún así quisimos celebrar este culto al Señor. Puse el ejemplo no quiero poner comparaciones ni mucho menos, ¿no? Pero en la Biblia ahí está el caso de un hombre llamado Job, que la Biblia nos dice cómo también en un solo día lo perdió todo. Job perdió su familia, Job perdió sus negocios, Job perdió sus riquezas, todo absolutamente en un solo día también por temas climatológicos, por unos fuertes vientos. Bueno, en definitiva lo perdió todo. Y vemos que la respuesta de Job, nos dice la Biblia en el versículo 20 del capítulo 1, que lo que hizo Job fue postrarse en tierra y adorar. Así que empezábamos el culto diciendo que aunque estemos tristes, lo que vamos a hacer es adorar. Vamos a adorar a Dios en los tiempos malos, vamos a adorar a Dios cuando nada tiene sentido y vamos a adorar a Dios cuando todo está patas arriba, cuando todo parece que se ha ido de control. Y decíamos también que aunque no entendamos lo que está pasando, ni muchísimo menos tenemos que poner en juego la bondad de Dios. Sabemos que Dios está al frente de todo, que Él tiene el control de todo. Y por último también decíamos que aunque estemos tristes, y es verdad, y aunque haya lágrimas en nuestros ojos, por lo que está pasando aquí en España con este asunto de Valencia, de los alrededores, de ciertos pueblos concretamente, aún así nosotros tenemos lo que la Biblia denomina el gozo del Espíritu Santo en nuestro interior. Así que, vuelvo y repito, a pesar de esta desgracia que nos ha tocado vivir, nosotros contemplar, no lo estamos viviendo en primera persona, pero hay mucha gente, miles, cientos de miles de personas en Valencia que lo están viviendo en primera persona. A pesar de que nos ha tocado vivir esto, decidimos llevar a cabo la celebración del culto y gozarnos en el Señor, aún a pesar de la tristeza. ¿De qué estuvimos hablando? Pues bueno, estuvimos hablando acerca del segundo patriarca de Israel. No sé si recuerdas la semana pasada que te dije que comencé una serie de predicaciones, una serie de sermones basados en los tres patriarcas de Israel: Abraham, su hijo Isaac y su hijo o el nieto de Abraham, Jacob. Entonces, este domingo nos tocó hablar de Isaac y hablamos de cómo llegó al mundo, cuál fue el propósito de Isaac. Encontrábamos que la primera aparición de Isaac es cuando Dios le promete a Abraham que va a tener un hijo. Abraham tiene un encuentro muy interesante en la Biblia con un hombre que es un rey, el rey de Salem. Salem significa paz, el rey de la paz, que curiosamente más tarde Isaías nos denominará al Señor Jesucristo como el príncipe de paz, y donde todos prácticamente aluden a que este hombre, a que Melquisedec, este rey de Salem, es el propio Señor Jesucristo. Podríamos decir que Abraham tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, y después de ese encuentro Dios le sale al encuentro a Abraham, le dice: Abraham, no temas, coge ánimo, porque yo soy tu escudo y tu galardón. El escudo significa: Abraham, yo te voy a proteger de todo, aunque enfrentes guerras, porque Abraham venía a enfrentar una guerra, no te preocupes, yo voy a ser tu escudo. Y tu galardón. Galardón significa: yo te voy a premiar, yo te voy a colmar de bendiciones. Y claro, si Dios nos dijera a cualquiera de nosotros: te voy a colmar de bendiciones, todos diríamos: amén, yo quiero, ¿verdad? Sin embargo, Abraham, fíjate lo que dice. Abraham, que es un hombre rico, que es un hombre que ya lo tiene todo materialmente hablando, le dice al Señor: ¿y yo para qué quiero eso? ¿Y yo para qué quiero todas estas bendiciones si no tengo quien va a heredar esto? No tengo un heredero. Simplemente tengo un criado en casa, un damaseno de Damasco, llamado Eliezer, que es el que me va a heredar. Que sí, que lo quiero mucho, que él está en mi casa, pero no es de mi sangre. Y entonces es ahí cuando Dios le dice: no te preocupes, porque tu hijo es el que te va a heredar. Yo te voy a dar un hijo, le dice Dios a Abraham. Es la primera vez que sale en escena Isaac, aunque no le dice el nombre todavía.
Esa promesa Dios se la hace a Abraham, ¿sabes con cuántos años? Con 99, ¿no era? Casi, con 75. Ay, bueno, pero tienes razón en algo, tienes razón en algo porque con 99 se la vuelve a recordar, pero con 75, bueno. Exacto, vas bien encaminado. Amén. Con 75 años, por primera vez Dios le dice a Abraham, vas a ser padre, te voy a dar un hijo. ¿Qué es lo que sucede? Que van pasando los años y nada ocurre. Claro, esto se lo dice Dios a un muchacho de 20, 25, 30 y no pasa nada. Si no es hoy, es mañana. Si no es mañana, en un año. Tengo la promesa y la esperanza de ser papá, pero se lo dices ya a una persona mayor de 75 y pasan los años. Si ya con 75 era prácticamente imposible, imagínate pasando los años. Y pasan los años, y concretamente 11 años y parece que ahí no ocurre nada. Y Sara, la mujer de Abraham, le dice a Abraham, mira Abraham, Dios nos ha prometido un hijo, no viene, no llega ese hijo, parece que Dios se ha olvidado de nosotros, tú sabes que yo soy estéril además, no es que ella sea anciana, sino que soy estéril. Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no te acuestas? La Biblia usa otra palabra, ¿por qué no te llegas a nuestra criada Agar? Le dice, ¿por qué no te llegas? Hablando de, ¿por qué no te acuestas con nuestra criada Agar a ver si ella se queda embarazada y adoptamos ese niño como nuestro? Lo que quería hacer Sara era... Fíjate qué expresión más ridícula, echarle una mano a Dios. Quería ayudar a Dios. Abraham está de acuerdo, dice, bueno, pues quizás el camino con el que Dios quiere bendecirnos con un hijo. Ahora, espera que lo pare, pastor. Sí. ¿Se podría decir que es el primer vientre de alquiler de la historia? Totalmente. El primer embarazo in vitro, podríamos decir. ¿No? Sí, un poco como gracia, totalmente, es así. Y en las culturas más antiguas se daba eso, ¿verdad? Incluso a la hora del parto, dicen las tradiciones antiguas, que la mujer, en este caso la que estaba embarazada, se ponía encima de la que quería el hijo realmente, o sea, la sierva se iba a poner encima de Sara, y cuando Agar, esta mujer, diera luz, Sara quitaba a esa mujer y ella recibía al niño. Así se paría para adoptar. Y así lo hicieron. Resulta que Abraham se llega a su criada, Agar, y cuando Agar queda embarazada, empieza a ver, uy, qué mal ambiente empieza a haber en esa casa. Muy mal ambiente. Yo no sé si tú has entrado en casas que se respira, ¿verdad? Sí, que una mala energía, ¿no? Exactamente. No se ha dicho nada y tú dices, uy, aquí se colma ya, aquí se masca la tragedia, sí, ¿verdad? Aquí se nota un mal rollo. Con un cuchillo. Exacto, se corta la tensión con un cuchillo. Así estaba la casa de Abraham. Sara estaba mirando ya muy mal a su criada, la criada estaba mirando muy mal a Sara porque ya empieza la envidia. Agar le decía, te fastidias porque ahora yo estoy embarazada, por más que me adoptes al niño, el niño es mío. Bueno, en definitiva, había tan mal rollo, podríamos decir, en esa casa, que Agar decide irse. Yo no aguanto más aquí, decide irse sola al desierto, con lo que eso conlleva. Una mujer embarazada, sola en el desierto, sabe que tiene las horas contadas. Pero imagínate el mal ambiente en casa de Abraham, que esta mujer prefiere irse al desierto a morir allí sola. Y en el desierto se le aparece el Señor. El ángel del Señor, dice la Biblia. ¿Y sabes qué mensaje le da? ¿Cuál? Le da dos. Uno a ella, referente a ella, y una referente a ese niño que tiene en su vientre. El primero le dice, Agar, vuelve a casa de Sara y sométete a ella. Claro, uno en su sano juicio, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que volver a casa de Sara? Mira cómo me trata. Pero Dios le dice, vuelve a casa de Sara y de Abraham y sométete a ellos. Y entonces le dice, y te voy a decir más, le dice el Señor. Ese embarazo que tú tienes es un hijo, ya le revela el sexo. Antiguamente no había ecografías 3D. Bueno, sabes que ahora el otro día viene el hormiguero, que hay ecografías 8D. ¿Ah, sí? Sí, una maravilla. Ya prácticamente puedes saludar al chiquillo y todo ahí en el embarazo. Total, no, y mandar un mail y todo. Sí, no, ya puedes hablar con él, whatsappear con él y todo con la tecnología que hay ahora. Bueno, antiguamente no había. Entonces Dios le revela el sexo a esa madre, Agar, le dice, lo que tienes en tu vientre es un niño, y le dice el nombre que le tiene que poner. Agar, yo no sé qué nombre tenías tú pensado para el niño, pero el nombre se lo voy a poner yo, dice Dios. Y ese niño será Ismael. Ismael, voy a hacer de él una gran nación, lo voy a bendecir, etcétera, etcétera. Le dice unas cuantas cosas. Vuelve a la casa y bueno, en definitiva Ismael al final trajo cantidad de problemas en ese hogar. Y pasados los años, cuando tiene 99 años Abraham, Dios le vuelve a reiterar, a recordar esa promesa que Dios le dio. Y le dijo, el año que viene, por este tiempo, tendrás a Isaac.
Y efectivamente, con 99 años se lo recuerda, y con 100 años Abraham abraza por primera vez a su heredero, que su heredero es Isaac. Hay mucho conflicto porque de Ismael, de ese primer hijo de Ismael, provienen los árabes. No confundir con los musulmanes, ¿vale? No significa lo mismo árabe que musulmán. Árabe es de dónde viene, musulmán es una creencia, es una identidad religiosa. De los árabes, de Ismael, los ismaelitas, provienen los árabes. Y hay mucha batalla en quién es el primogénito, Isaac o Ismael. Bueno, la Biblia lo dice claro, el primogénito es Ismael, es el primogénito de Abraham. Pero es que Dios no le prometió a Abraham un primogénito, sino un heredero. Yo te voy a dar un hijo para que heredes. Los árabes han sido bendecidos. Hablábamos, por ejemplo, de los países Qatar, Arabia Saudita, todos estos países, ¿crees que están bendecidos? Oye, esta gente nos puede enterrar literalmente en dinero, ¿verdad? Pero hay algo que nunca tendrán, esa bendición la pueden tener, pero hay algo que nunca tendrán, que es la identidad de la herencia. Por parte de Isaac viene la herencia. Y yo decía al final, quería sacar la enseñanza de que por más que ellos tuvieran eso, los descendientes de Isaac, los que creemos en el Señor, tenemos la bendición de la herencia, porque lo más importante de la bendición de Dios es Dios. Amén. Y aunque ahora no lo entendamos, aunque ahora nuestra mente y nuestro cuerpo que vive en este mundo tan consumista, tan egoísta, piense que la bendición de Dios es lo material, es tener. Pero yo decía, algún día nos daremos cuenta todos que la bendición de Dios es Dios mismo. Y en Isaac se refleja eso, que la bendición de Dios es Dios. Puntualizaba varias cosas. Decía que cada vez que leemos la historia de Isaac, recordamos que tenemos un Dios de promesas, porque Isaac nació bajo una promesa. Todas las promesas que nosotros tenemos en Dios, dice la Biblia, son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros. Dios cumple sus promesas, promesas que incluso podemos tener, y qué sé yo, de hace 10, 15, 20, 50 años, pero si Dios lo ha prometido, lo hará tal cual lo ha prometido. También decíamos que no solamente al leer la historia de Isaac recordamos que Dios es un Dios de promesas, sino también que Dios es un Dios de milagros, ¿verdad? Porque una cosa es, yo siempre digo que mi hija es fruto de una promesa de Dios. Dios nos prometió a mi esposa y a mí hace muchos años atrás que tendríamos una hija. Claro, pero estábamos en edad fértil, estábamos en una edad de 20 y pico años. Bueno, pasaban los años, no venía, pero seguíamos en una edad normal, vamos a decir, para tener hijos. Pero estamos hablando de que esto era un matrimonio de 99 años y de 90 años. La Biblia hace énfasis después, creo que es en la carta a los Romanos, cuando dice que Abraham no tuvo en cuenta la esterilidad de Sara, porque aparte de la vejez era estéril, y dice que Abraham, su cuerpo era ya como muerto, siendo casi de 100 años. Yo creo que a buen entendedor, pocas palabras bastan. Yo creo que sabemos a qué parte se refiere la Biblia cuando dice que su cuerpo estaba como muerto. Eso ya no había manera, ¿verdad? Pero aún así, hubo ahí una noche de avivamiento, yo creo que le dio el Señor. Y vino Isaac, fue un milagro. La historia de Isaac nos recuerda que fue un milagro. Pero después quise centrarme, la otra mitad de la predicación, en la característica principal de Isaac, que es que Isaac es un hombre a la sombra. Es cierto que es uno de los 3 patriarcas, está Abraham, Isaac y Jacob, pero sin embargo la vida de Isaac es una vida totalmente tranquila. No enfrentó grandes guerras como sí lo hizo su padre, como sí lo hizo futuramente su hijo. Ni siquiera salió de Canaán. Recordemos que el llamado de Abraham nace de Ur de los Caldeos, de una ciudad donde tiene que peregrinar. Encontraremos a Jacob peregrinando también, yéndose de ahí para allá. Pero Isaac siempre tranquilo, siempre noble, sin meterse en problemas. Decía que curiosamente es el único patriarca que Dios no le cambia el nombre. Abraham no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. Pero Dios, cuando Dios se encuentra con él, le dice, engrandeceré tu nombre. No solamente en cuanto al conocimiento, en cuanto a la fama, sino voy a hacerlo más grande ese nombre, ¿verdad? Y Dios le añade unas letras, que en el hebreo también es añadirle un valor, porque las letras son números, los números son letras en hebreo. Por lo tanto, al poner más letras, añade valor al nombre de Abraham. De Abraham pasa a Abraham. Y curiosamente, esas letras que le añade son letras que forman el nombre de Dios. Y luego a Jacob también le cambia el nombre, porque Jacob significa usurpador. Eso Dios mediante, el próximo domingo lo veremos en el culto también, que hablaremos de Jacob, si Dios nos lo permite. Y le cambia el nombre porque Jacob es usurpador. Tiene una historia
y como que Dios no puede hacer nada con los tramposos, con los usurpadores, así que Dios le dice en un momento dado, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel será tu nombre. Y nosotros lo conocemos como Israel. Pero Isaac nace como Isaac y muere como Isaac. Directamente. El cambio de nombre tiene que ver con el propósito, con el destino que Dios le quería dar, ¿verdad? Pero a Isaac no, en Isaac no hay ese cambio, no hay nada relevante en su vida, no hay nada que tú puedas... De hecho, es tan difícil prepararse una predicación de Isaac sin tocar a Abraham o a Jacob. O sea, hablar solo de Isaac es posible, lógicamente, pero se te hace muy difícil no tener que aludir o a su padre o a su hijo. O sea, es como una vida... Decíamos que a veces parece como que Isaac simplemente sirvió como enlace entre Abraham y Jacob. Como que faltaba una pieza en el medio y Dios dijo, ¿y cómo uno yo ahora a Abraham y a Jacob? Bueno, que nazca Isaac. Y yo decía que, oye, qué pena, ¿no? Que hay gente que se siente así, como menos, como ese sentido de inferioridad. Pero sin embargo, bueno, había más datos, pero no, para no alargar. Sin embargo, Isaac nos refleja más a Jesús que ninguno de los otros patriarcas. Es cierto que es del que menos habla la Biblia. Habla mucho de Abraham, habla muchísimo de Jacob, muy poco de Isaac, pero sin embargo en Isaac encontramos una figura de Jesús. Hay una palabra en teología que se llama tipología. Tipología es un reflejo de Jesús en el Antiguo Testamento. Una persona, un acontecimiento que refleja a Jesús. Y cuando tú estudias la vida de Isaac, o sea, son dos vidas prácticamente paralelas en cuanto a la misión de Jesús. Por ejemplo, te acabo de decir que Isaac era un hijo esperado, un hijo prometido. Jesús era un hijo esperado, era un hijo prometido. Desde siglos, milenios atrás, se había prometido que iba a nacer. Se dijo de Jesús dónde nacería, en Belén, cómo nacería, a través de quién nacería, de una virgen y todo este tipo de cosas. Y Abraham, el padre, subió al monte Moriah para sacrificar a su hijo. Por eso tiene una explicación muy bonita. Para sacrificar a su hijo. Subió a la montaña a ser sacrificado. Que Isaac. Fue una prueba exactamente, quiso probar. La Biblia comienza esa historia diciendo, y Dios probó a Abraham pidiéndole en sacrificio a su hijo Isaac. Isaac subió al monte para ser sacrificado. Jesús subió a un monte para ser sacrificado y de hecho lo fue. No fue en el monte Moriah, pero sí fue en el monte de la calavera, en el monte Gólgota. Curiosamente, cuando Abraham va a subir a aquella montaña con su hijo para sacrificarlo, dice la Biblia, leíamos el versículo, que Abraham coge la leña y la carga sobre el hombro de Isaac. Isaac cargó la madera en la cual iba a ser sacrificado en aquel monte. Jesús cargó el madero en el cual iba a ser sacrificado allá arriba. Los dos sabían a qué iban a subir. Jesús sabía perfectamente que en lo alto de ese monte iba a ser crucificado. Él no estaba cargando la cruz diciendo, ¿qué será de mí? No, él sabía perfectamente su final. Isaac también. Isaac, antes de subir a aquella montaña, le dijo, papá, tú me has dicho que vamos a presentar un sacrificio. Yo veo la leña, veo que tienes el cuchillo bien afilado, pero nos falta algo, papá, ¿dónde está el sacrificio? Y ahí entiende que él era el sacrificio. Isaac sube a aquella montaña cargando aquella madera, sabiendo que iba a ser sacrificado. En definitiva, lo que decía es que Dios puede usar a la gente ordinaria, Dios puede usar a gente quizá que no destaca mucho, como quizá Isaac, pero para reflejar a Jesús. Quizá no somos tan grandes como esos grandes hombres de Dios, como esas grandes mujeres de Dios que vemos y nos comparamos y uno dice, yo nunca seré como este hombre, yo nunca seré como esta mujer. Mira la unción, mira el poder que tiene ese hombre y yo ¿qué soy? Bueno, quizá tú no tienes todo lo que tiene aquel, quizá tú no eres Abraham, quizá tú no eres Jacob, pero eres Isaac y puedes reflejar a Jesús con tu vida. Y eso fue un poquito la enseñanza, así a grosso modo, de lo que estuvimos hablando el domingo. Bueno, hay personas, pastor, que nos piden hasta grabamos 2 veces a la semana. Sí, bueno. Que ya 1 hora les queda corto. Yo, pero vamos, no, tranquilo. Entre tranquilo. Que tú no tienes tiempo y que yo no tengo tiempo, ya me dirás tú cómo lo hacemos. Yo creo que está muy bien el programa, que ya llevamos 1 hora, yo creo que está muy bien. Bueno, pastor, hablemos también, esta semana se va para Jerusalén. Dios mediante. Exactamente. Hablemos, si le parece, por favor, acerca de ese viaje, cómo sucede, porque me imagino que tiene que estar bastante emocionado y bastante lleno de gozo, ¿no? Estoy muy, pero que muy contento, ilusionado, entusiasmado. Estoy con ganas hoy lunes salimos ya para Madrid. Voy a recibir a todo el grupo porque vienen de diferentes partes, vienen de Estados Unidos, de algunos países de aquí de Europa, los tengo que recibir en el aeropuerto. Allí formamos el grupo, ya salimos para Tel Aviv y allí vamos a estar 8 días más o menos. Es un viaje que
curiosamente teníamos para el año pasado. Íbamos a viajar en noviembre del 2023, pero todos sabemos lo que ocurrió en octubre de 2023, ese inicio de la guerra. Lógicamente se tuvo que paralizar todo y no perdimos porque se ha podido aplazar, pero perdimos la oportunidad de viajar. Billetes, hotel, todo era imposible, estaba cerrado, además que no se podía viajar en ese entonces, pero desde enero, febrero de este año se pudo retomar esos billetes para ahora, para noviembre. Hemos dudado mucho si ir o no ir, pero al final vamos a ir, de hecho, y hasta hace 3 semanas los vuelos estaban cancelados. Air Europa había cancelado absolutamente todo, pero hace, ya te digo, 2 o 3 semanas, un lunes, Air Europa volvió a abrir los vuelos, así que Dios mediante estaré mañana martes o el miércoles viajando ya para Israel. Bueno, es la segunda vez que yo voy. Yo ya he estado 2 veces allí. De hecho, mi 4º aniversario, hace ya 12 años, mi 4º aniversario yo lo celebré en Jerusalén. Son viajes programados que hacemos con nuestro pastor, con José Manuel Sierra, donde estamos varios días en Jerusalén, luego viajamos hacia el norte, hacia el sur, visitamos Galilea, visitamos Masada, visitamos el Mar Muerto, visitamos muchos sitios, pero entenderás que ahora mismo el país está en guerra. Gracias a Dios, ahora mismo la cosa está tranquila. Es cierto que se puede estar tranquilamente por las calles siempre y cuando no te acerques a ciertos lugares, ¿verdad? Pero vamos a estar quizá muy limitados, no vamos a tener la libertad que otras veces. Dios mediante ya te contaré cómo está yendo todo, si puedo te mando algún vídeo, iremos informando. Creo que sin duda, porque ahora ya nuestro pastor está allí con el primer viaje. Han podido estar en el Muro de los Lamentos, que así lo conocemos nosotros, así no se llama, se llama el Cotel. Han estado por allí, han estado en Magdala, han estado en Galilea, si no me equivoco. O sea, se está pudiendo visitar muchas zonas, pero ya te digo, eso puede cambiar de un momento para otro. La idea es visitar sobre todo Jerusalén y todos los alrededores, incluso Tel Aviv. Pero vamos a ver qué sale de este viaje. Oiga, ¿no le da esa cosilla? Digo, sobre todo viéndolo desde aquí, evidentemente, esa cosilla de decir, yo, ¿a dónde voy? Es más, tiene que ser un gozo, evidentemente, acudir a Jerusalén, pero como está la cosa y demás, por lo menos visto desde aquí, ¿qué noticias tienes? ¿Qué le dice José Manuel Sierra? Bueno, pues lo que dice, mira, te comento, él cuando llegó allí, cuando fue a entregar en extranjería los pasaportes, los propios policías le decían, ¿qué haces aquí? Bueno, él ya es muy conocido allí porque él viaja 3-4 veces al año. No, es que vengo con un grupo de turismo ahora. Es imposible que vengas de turismo. ¿Qué haces aquí? Le decía la policía. No, que vengo de turismo. O sea, es el único grupo turista que hay ahora mismo en Jerusalén. El chofer de la guagua, que les está moviendo por toda Jerusalén, solo ha tenido, este es el segundo viaje que ha tenido en todo el año de turismo. Y el primero fue también con Vida Nueva, que no sé si fue en marzo o en abril. O sea, hay 0 turismo. O sea, en cuanto a eso, el pastor dice que es una maravilla porque dice, tenemos Jerusalén para nosotros solos. Pero sí es verdad que es complicada la situación, que no deja de ser un país que está en guerra, pero dentro de lo que hay una vida normal allí. No es tan así como están diciendo aquí, aunque se está en alerta y todo puede cambiar de un momento para otro. Si estoy asustado, bueno, voy con precaución. Asustado no, miedo no, temor ninguno, pero sí, vamos con precaución y de hecho el pastor nos decía, en el primer viaje que hicimos, ya te digo, hace como 10 años o 12 años, por las tardes yo me iba a caminar solo por ahí con Damaris, con mi mujer, bajábamos hasta el Muro de los Lamentos, íbamos a la tumba del Señor. Bueno, hacíamos muchos recorridos solos y creo que esta vez no se va a poder. No podemos estar caminando solos por ahí, no vamos a poder tener esa libertad. Pero bueno, voy con muchas expectativas. Vamos a ver qué sale de este viaje. El pastor se va a llevar una cámara que después te enseñaré a usarla y sí. Después, aunque me mande vídeo, en el próximo programa no, pero en el siguiente sí me gustaría a lo mejor analizar un poco esas imágenes, ¿verdad? Y poder hablar para que la gente sepa y vea Jerusalén cómo es y demás, ¿no? Yo creo que, sobre todo, explicar después, yo creo en el próximo o en el otro, explicar lo que es el Muro de los Lamentos, explicar muchas cositas que yo creo que con esas imágenes que va a ilustrar de ese viaje, la verdad va a ser muy, muy enriquecedor, ¿no? Perfecto. Hay unas enseñanzas tan bonitas. Cuando vuelva hablamos, porque lo voy a hacer como tú dices, evidenciando, ¿no? Grabando, con fotos, con vídeos, todo el Muro de los Lamentos. ¿Por qué los judíos cuando oran se ponen así a moverse? ¿Por qué lo hacen en ese muro? Bueno, todo el significado que tiene, todo el símbolo, es muy, pero que muy interesante. Yo soy un apasionado del judaísmo, teniendo claro dónde estoy, en el cristianismo. Sé que el Señor que Jesucristo es el Señor, no me voy a desviar para el judaísmo, pero me apasiona el mundo judaico, me apasiona de verdad. Bueno, empezamos a hablar en el programa, ya llevamos 25 minutos, pero que yo empezamos, esto fue la intro, ¿no? Esto fue la introducción, ¿eh? Esto fue empezar a mover algo, ¿no? Y hay que
documental decir que la semana pasada yo decía que el Papa se llamaba Francisco y es Mario Bergoglio, ¿no? Entonces, Mario Bergoglio. Creo que sí, Bergoglio es, ¿no? Pues creo que así, sí, no sé, algo así. que... Si no, los argentinos me disculpen porque de verdad que... Si nos está escuchando el Papa, disculpe que no sabemos. Exactamente. Bueno, y empezamos hablando, si le parece, pastor, acerca de Pedro, el que dicen que fue el primer Papa, ¿no? Bueno, dicen algunos que fue el primer papa. Es una creencia totalmente católica, nada más, exclusiva para los católicos. La iglesia cristiana no creemos en absoluto en una figura papal. Primero porque no es bíblica y segundo porque no coordina para nada con lo que la palabra de Dios enseña. Los católicos afirman que Pedro fue el primer papa. Papa, bueno, en el griego original significa padre, ¿no? Y el primer padre de la iglesia, el primer líder. Y todo esto se fundamenta en unos versículos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, cuando Jesús llega a un lugar y empieza, antes de empezar a tratar con la gente, le dice a sus discípulos: oye, la gente de aquí, ¿quién dice que soy yo? Y algunos empiezan a decir, bueno, hay quienes dicen que tú eres un profeta, hay quienes dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista. Entonces Jesús dice, bueno, está bien, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué pregunta tan interesante, ¿no? ¿Tú quién dices que soy yo? Uy, si a ti te hiciera esa pregunta al Señor, David, ¿quién dices que soy yo? Es un poco impactante. Sí. Y Pedro, que tiene la lengua más rápida que el cerebro, sin embargo, le da una respuesta increíble. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo, recuerda que hace unas semanas atrás te explicaba que Cristo es un título que hace referencia a ese Mesías esperado, a ese Salvador del mundo esperado. Entonces le está diciendo, tú eres el Salvador que el pueblo judío lleva esperando milenios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías verdadero. Y entonces Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué sucede? Que aquí hay dos tipos de interpretación. Los católicos dicen que cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dicen que esta roca hace referencia a Pedro. Es decir, que sobre ti, Pedro, se va a edificar la iglesia. Tú eres el fundamento de la iglesia, Pedro. Entonces se han agarrado a este versículo para decir que Pedro es el primer líder, que Pedro es el Papa, el padre. El peligro de las interpretaciones. Exactamente. Pero es que la propia Biblia desmiente eso. Cristo es la piedra angular, Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Cómo se va a fundamentar la iglesia sobre un hombre, por favor? Si la Biblia dice que todos los hombres somos pecadores. Si la Biblia, Amén. Si Jesús mismo no se esconde en mostrar los pecados de Pedro, que era un bocazas, que tenía ímpetu, que a veces dudaba y se hundía, que le negó al Señor 3 veces, que ninguno de los demás lo hizo, solo Pedro. ¿Cómo nos entra en la cabeza, por favor, que sobre un hombre pecador como era Pedro, como lo soy yo, como lo somos todos, Jesús puede edificar su iglesia? No es así. Lo que Jesús le dijo es, sobre esta roca edificaré mi iglesia, significa sobre esta afirmación que tú acabas de decir, sobre esa frase que acaba de decir Pedro, sobre que yo soy el Cristo, que yo soy el Mesías, que yo soy el Hijo de Dios, en esa afirmación voy a edificar la iglesia. Esa es la roca fundamental de la iglesia, que Cristo es el Señor, no Pedro es el Señor. Entonces los católicos han interpretado que Pedro es la roca de la iglesia. No, la roca es Cristo, mi hermano. La roca es Cristo. Más adelante se dice que nosotros edificamos nuestra fe sobre los apóstoles y sobre los profetas, es decir, sobre la palabra de Dios, pero que la roca principal, la roca es Cristo. Todo está edificado sobre Cristo. Entonces no podemos caer en ese error y basándonos en ese error, pues se ha creado la figura papal. Y en la figura papal es, Pedro fue el líder de la iglesia, el padre de la iglesia. Oye, cierto es que Pedro tuvo mucha autoridad en la iglesia, fue uno de los principales líderes. De hecho, cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, fue el primero en ponerse en pie y en predicar. Ojo ahí, no, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿verdad? No hay que quitarle mérito también a este siervo de Dios, a Pedro, pero de ahí a decir que es el fundamento de la iglesia, pues chicos, yo es que no, de verdad que no lo, perdona si me enfado. No, yo no lo veo enfadado, yo lo veo que habla con energía y con pasión y sabiendo de lo que habla. Es que no tiene sentido, David. Cuando uno analiza esto, no tiene sentido. ¿Cómo Dios va a edificar una iglesia sobre un hombre pecador? La edifica sobre Cristo. Cristo es el fundamento y los pecadores nos apoyamos en él. Porque si yo me tengo que apoyar en un pecador, la Biblia dice que un ciego, si guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Entonces la iglesia se edifica sobre Cristo, sobre esa afirmación, sobre esa roca que dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Papa para los católicos es, aparte del liderazgo de la iglesia, es la representación de Jesús en la tierra. Pero es que esto no lo digo yo, tú te vas a la diócesis de, ¿cómo se dice?
a la doctrina católica y en sus libros así lo dice, que es la representación de Cristo en la tierra. Y honestamente, a mí no me entra esto en la cabeza. No me entra en absoluto que uno pueda decir, esa es la representación de Jesús en la tierra. No, lo siento, pero no. Aquí Cristo está en la tierra, punto. Él está vivo, Él está en medio de nosotros. No necesita una representación cuando está Él. Nosotros somos sus siervos, no sus representantes. Entonces no tiene... Fíjate si es tan incoherente esto, David, que Jesús da una orden a todo el mundo. No llaméis a nadie aquí en la tierra Padre, porque solo un Padre tenéis y está arriba en los cielos. Amén. Sí. Ya Jesús lo dijo, no llames a nadie Padre. ¿Y qué hacemos nosotros? Padre, Papa. No tiene sentido, es que es algo totalmente ilógico, es algo totalmente antibíblico la figura papal, que no quiero decir ni que sea buena ni que sea mala, pero antibíblica, por supuesto que lo es. Hay que comentar, porque claro, me viene al pelo esto, que lo decía el pastor la semana pasada, hay que decir que no somos una radio cristiana, es decir, aquí viene todo el mundo, hemos abierto un espacio a la fe con el pastor Alberto Ares, al cristianismo, que me encanta sinceramente, me gusta muchísimo escucharlo, pero no somos una radio cristiana, es decir, aquí vienen políticos, viene gente culta, vienen músicos, vienen de todo tipo de creyentes, musulmanes. Pero un momento, ¿por qué has dicho vienen políticos y viene gente culta? Me acaba de coger. Bromas aparte, pero evidentemente, y lo digo sobre todo porque hubo un comentario en el anterior programa en el cual yo le preguntaba por los jesuitas, le preguntaba por los franciscanos y decían que no le dijéramos al pastor, como que no le preguntáramos ese tipo de preguntas, que si queríamos hacer ese tipo de preguntas, que traíamos a un católico aquí y le preguntáramos a él. Nosotros, o por lo menos yo, cuando intento indagar y investigar, toco prácticamente todos los palos y después ya se ve el programa que sale, que la verdad que está gustando y bastante a la gente, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el saber no ocupa lugar. Exactamente. O sea, yo tengo clara mi creencia, yo soy cristiano hasta la médula, yo soy del evangelio hasta la médula. Pero yo no tengo miedo en estudiar la doctrina católica, yo no tengo miedo en enfrentarme a absolutamente nada. Yo tengo claro, yo sé en quién he creído, en Jesús. Por lo tanto, a mí no me asusta estudiar aquí, estudiar allá. Si es verdad, como te decía también la semana pasada, que el catolicismo no es mi área, no me muevo como pez en el agua. Tengo que tirar mucho de apuntes, tengo que tirar mucho de estudios, porque todo lo que te digo es de lo que he leído. Sin embargo, ya si me hablas de la Biblia, cosas que he experimentado, cosas que vivo, cosas que experimento, cosas que analizo, o sea, es algo que ya, ahí sí estoy ya un poquito más en mi salsa, podríamos decir. Pero yo no tengo miedo a enfrentar ninguna doctrina, ni el Islam, ni el budismo, ni absolutamente nada. Yo no tengo miedo a nada de eso porque sé en quién he creído. A mí no me va a asustar nada. Y a mí me preguntas sobre los jesuitas, pues lo poco que sé te digo. Me preguntas sobre no sé, lo poco que sé, y si sé algo te digo. O sea, no hay que tener, yo creo que no tenemos que ser sectarios. Ahí está. No tenemos que ser, con todo mi respeto. Sí. No tenemos que ser como burros de, no, yo soy cristiano y solo leo la Biblia. Por supuesto, la Biblia es la doctrina fundamental del creyente, es la palabra de Dios, es nuestra base para vivir. Pero, ¿qué hay de malo en averiguar otras cosas? Porque esa averiguación nos va todavía a cimentar más en la fe. A mí no me asusta hablar de otro tipo de cosas. Pastor, ¿la fe y la ciencia son compatibles, la fe y la ciencia, pastor? Por supuesto que sí. La fe y la ciencia son compatibles al 100%. Lo que pasa que alguien dijo en el pasado que un poquito de ciencia te aleja de Dios, pero que cuando te metes en la ciencia verdadera y profundiza, eso te acerca a Dios. Los grandes científicos todos han sido creyentes. Estaba mirando antes un dato que decía que el 65% de los premios Nobel de la ciencia, todos han sido creyentes. O sea, la ciencia y la fe para nada están reñidas, ¿verdad? Hay muchas evidencias científicas que afirman lo que la palabra de Dios dice, no se contradicen en absolutamente nada. Yo creo que la ciencia se centra, yo creo no, es así, la ciencia se centra en responder preguntas de cómo ha pasado esto, cómo se originó esto, y después la fe te va a decir el por qué, ¿verdad? Y hay preguntas donde la ciencia no llega, hay preguntas que la ciencia nunca va a poder responder o las va a dejar de una manera totalmente ambiguas o simplemente las va a dejar como teorías. Está, por ejemplo, la teoría de la evolución. Sí. Ningún científico serio... Hablando, David, de científicos serios, si nos preguntásemos ahora a estos recién universitarios, todos sí te van a decir que sí, que Darwin tenía razón, cuando el propio Darwin, el inventor de la teoría de la evolución, la desmiente. También hay que decirlo. Y él dice que es absurdo totalmente creer en que el cuerpo humano ha sido producto de una evolución.
Pero bueno, cualquier científico serio... Perdón que lo corte, pastor, es que cuesta creerlo realmente. Es decir, que pase de una evolución como lo pintan, ¿no? Es decir, cuesta y bastante, ¿no? Es decir, no sé. No tiene ni pies ni cabeza. La lógica siempre nos va a llevar a creer en lo que la palabra de Dios dice. A mí, honestamente, me cuesta menos creer que vengo de Adán y Eva a que vengo de una evolución del mono. Llámame raro, yo sé que hay gente que... Pero el mono, es decir, ha quedado ahí, es decir, sigue igual, es decir, si no hubiera mono. Correcto. Porque ha evolucionado tanto que al final... ¿Solo hay monos o humanos? ¿Dónde está la evolución del medio? ¿Por qué no hay? Ahí está, por eso digo. Cojea. De hecho, la ciencia no lo llama una afirmación, no lo dice que es una doctrina, es una teoría. Igual que la teoría del Big Bang, ¿verdad? Esto de cómo se originó el mundo. O sea, hay respuestas... O hay preguntas, mejor dicho, que la ciencia nunca te va a poder responder al 100%. La Biblia sí. ¿Y cómo se originó todo? Bueno, mira, no te voy a ni aburrir en la Biblia. Léete el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya está. Es que es así de sencillo. A mí me cuesta menos creer que Dios creó los cielos y la tierra antes que si una explosión de la nada que creó y que no sé cuánto. Alguien dijo que creer la teoría del Big Bang era como coger el libro del Quijote, meter todas sus letras sueltas en un cubo, tirarlo al aire y que cuando caiga quede perfectamente alineado el Quijote por orden. O sea, la Biblia dice que solo el necio es el que dice que no hay Dios. O sea, yo creo que a estas alturas es absurdo decir que no hay un Dios. O sea, la ciencia quizá no puede afirmar que hay ese Dios o quién es ese Dios, pero no son incompatibles con la fe, ni muchísimo menos, para nada, absolutamente. Pastor, ¿qué le dirían a esas personas que dudan de la existencia de Dios o de los principios de la Biblia? Bueno, ¿qué le diría? Es que, David, la fe es algo tan personal, yo creo. La fe es algo que no se puede imponer. La fe es algo que no te puedo imponer, que si fuera por mí, yo a palos te metería la fe, ¿verdad? Y te obligaría a creer, o sea, aún por las malas y por las fuerzas, pero es que es algo tan personal el tema. Yo creo que todos creemos. Pasa que hay algunos que hemos afianzado nuestra fe en Dios y otros, pues bueno, pues dicen que no, que si la ciencia, que si esto, que si lo otro, que no creo. El ateísmo, fíjate, el ateísmo en sí es una ridiculez porque es una creencia de que no hay Dios. Bueno, yo, por ejemplo, por verte un ejemplo de los más tontos y de los más escuchados, yo no creo en los unicornios y no me invento una palabra, ¿verdad? Para decir, yo soy anti-unicornio, ¿no? Ya se da por hecho. Entonces el ateísmo ya está reflejando que sí crees, pero que no quieres recibirlo. ¿Qué le diría yo a esas personas? Que hay que estar muy ciego para que en pleno 2024 no podamos ver que hay un Dios creador detrás de todo lo que está pasando. Y no hay que ser un ciego solamente, hay que ser muy osado para mal, el no creer que hay un Dios. Que llámalo como tú quieras, yo lo llamo el Señor Jesucristo, lógicamente, es indudable, ese es el Dios, el único Dios verdadero, no hay más dioses fuera de Él, pero yo creo que lo único que les diría, no tengan miedo a leer la Biblia, léanla y saquen sus propias conclusiones. El problema de todo esto es que lo que se está llevando a cabo ahora mismo es una corriente de pensamientos donde la gente no lee, y menos en estos tiempos, donde la gran mayoría que dice que no creen en la Biblia no han leído la Biblia, donde la gran mayoría de las personas, te hablo de la gran mayoría, por inventarme un número porque no lo sé, pero 90 y largo por ciento que dicen que no creen en Dios, nunca han indagado en las cosas de Dios, que busquen un poco, que busquen. Y el que busca, halla, dice la palabra de Dios. Que le den una oportunidad al Señor, que indaguen por sí mismos y que ya el Señor se les revelará o no. La Biblia dice, en el día del juicio, en ese día que todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, todos daremos cuenta de lo que hemos hecho en esta vida, de lo que hemos hecho y de lo que no hemos hecho también, de toda palabra que hayamos dicho. Vamos a dar cuenta un día. Y la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante Jesús y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes. Todo ser humano, llámese español, llámese americano, llámese colombiano, llámese chileno, llámese el que sea, llámese cristiano, llámese musulmán, llámese budista, llámese lo que quiera que sea, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué es lo interesante? Hacerlo ahora aquí en vida.
hacerlo por las buenas, no tener que llegar al cielo, llevarnos una sorpresa y tener que confesar con nuestra lengua y doblar nuestras rodillas delante del Señor, pero ya no teniendo oportunidad de salvación. Amén. Bueno, hoy conocemos también un poquito más al pastor Alberto Ares, y es que la pregunta que viene ahora dice, ¿cómo elige, pastor, los pasajes bíblicos para los cultos? Bueno, primero déjame diferenciar entre lo que es enseñar y predicar, porque yo enseño, por ejemplo, en los devocionales que tengo todos los días de lunes a viernes, enseño en los cultos que tengo todos los miércoles por la tarde. Quizá es esto también un poquito, enseñar la palabra de Dios. Desde aquí no predicamos, enseñamos. Enseñar es mostrar lo que dice la palabra de Dios, y yo enseño de una manera correlativa. Por ejemplo, los devocionales nos estamos basando en el Evangelio de Mateo y vamos versículo a versículo. En los estudios de los miércoles, ahora estamos en Hechos. Estuvimos estudiando también todo el libro del Génesis, ahora estamos en Hechos capítulo 13, más o menos, y vamos correlativo. O sea, tengo un estudio, pero a la hora de predicar, ahí cambia la cosa. Ahí, sin duda alguna, la base de la predicación es la oración, orar, orar y orar. Y como dice la Biblia, que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Es un constante renuevo de la palabra de Dios, renuevo. Y hay veces que como pastor, la Biblia dice que el pastor conoce a las ovejas, y las ovejas tienen que conocer al pastor también, pero el pastor que conoce a las ovejas sabe lo que tienen necesidad sus ovejas. Entonces, cuando uno está leyendo la palabra del Señor, se da cuenta, qué sé yo, es que no sé qué ejemplo ponerte ahora. Por ejemplo, ahora estuvimos atravesando las semanas atrás lo del Halloween, por ejemplo. Pues bueno, yo sé que hay ciertas personas que todavía están luchando con estas creencias, con esto. Yo como pastor, ¿qué hago? Pues toco ese tema, por ejemplo. Pero todo es basado sobre todo en la oración. Yo oro y después predico. ¿Qué sucede con la vida de un predicador? El predicador es como un iceberg. ¿Sabes que en el iceberg solo se ve la punta? ¿Verdad? El Titanic se hundió porque pensaban que eso era un trocito de hielo y no veas la que dio. Sí. Y el predicador solo se le ven 30 o 40 minutos a la semana predicando, pero el predicador no descansa. Es un predicador 24/7, uno que predica la palabra. Siempre está pensando en el próximo mensaje, siempre está pensando en ideas, en cómo desglosarlo, en cómo enriquecer ese mensaje, en cómo sazonar las palabras que vas a predicar. Yo tengo el móvil lleno de miles, literalmente. Además que te lo enseño ahora mismo. Bueno, sobre la marcha, en directo. 1751 notas. Casi, no, ¿verdad? Cierto, ¿eh? Sí, lo hago ver. No, mentira. 1700. Qué pasada, ¿eh? Tengo mucho efecto, pero creo que mentiroso hasta el día de hoy. Qué barbaridad. Porque idea que me... Y porque borro cantidad también, pero idea que me viene, idea que apunto. O estoy haciendo cualquier cosa y mira que hablando contigo muchas veces se me vienen pensamientos y tengo que intentar guardarlos ahí, luego los apunto, porque es una constante preparación la predicación. Entonces es una oración y constante preparación siempre, y pensando en el siguiente mensaje y pensando en el siguiente, conociendo a la iglesia que estás pastoreando. Yo, por ejemplo, estoy pastoreando 2 iglesias, pertenecen a Vida Nueva, al Centro Evangélico Vida Nueva, las 2. Tengo la de Puerto Rosario y la de aquí de Morrojable. Yo me preparo un solo mensaje, pero si tú pudieses escuchar los 2 mensajes, que es uno solo, pero las 2 predicaciones, te vas a dar cuenta que son totalmente diferentes. Porque la gente de allí no es la misma que aquí, la gente de aquí no es la misma que allí. Y aquí el Señor me lleva por un área, aquí el Señor me lleva por otro, aquí pongo ejemplos que aquí no pongo. Pero no es que los ponga, es que el Espíritu Santo te va llevando en ese momento por esos caminos, ¿verdad? Yo soy de los predicadores, y pastor es todo lo contrario, yo lo admiro. Por eso yo soy como ese Isaac reflejándose en Abraham, que yo miro a mi pastor y digo, pero por favor, qué vergüenza doy yo al lado de este hombre. Porque mi pastor Manolo, él se sube sin apuntes a predicar. Recuerdo curiosamente en Jerusalén, la primera vez que yo viajé para allá, qué predicación echó ese hombre sobre los últimos tiempos en Apocalipsis, pero una predicación, David, que yo estaba babeando literalmente, bebiendo de esa predicación, está increíble. Y cuando terminó le dije, Manolo, Pastor José Manuel, yo lo llamo Manolo. En la confianza, ¿no? Sí, pero él mismo lo dice, pero bueno, con todos los respetos, ¿vale? Digo, Manolo, por favor, dame los apuntes de esa predicación. Dice, ¿qué apuntes, mi niño? Digo, ¿cómo que qué apuntes? Lo que acaba de decir. Dice, no, lo acabo de decir de memoria. Yo no tengo esa capacidad. Yo tengo memoria de pez. ¿Sabes lo que es memoria de pez? Sí, ¿no? que se olvida me olvido de todo. Entonces, mis predicaciones, yo las tengo literalmente copiadas. O sea, yo anoto absolutamente todo. Los devocionales, yo los tengo palabra por palabra. Bueno, para un consuelo, en periodismo se dice que hay que apuntar todo. Es decir, entonces es un... Mira, por ponerte un ejemplo, antes que estaba repasando la predicación de Isaac, que quise resumirla antes, esta es la predicación, mira, 1 folio, 2 folios, 3 folios, 4 folios, 5 folios. 5 folios.
5 folios a letra 12, chiquitita. Sí. Si te das cuenta, lo azul son los versículos, lo negro es lo más importante. Y sin gafas, ¿eh? Y sin gafas. aunque sí es verdad que tengo poca memoria. No sé por qué Dios no me ha dado esa capacidad. Yo no soy como mi pastor, que él sube a predicar y se lanza tremendos mensajes sin apunte. Yo lo tengo que apuntar. Pero sí hago algo que es, me esmero mucho y me esfuerzo mucho en aprendérmelos de memoria. Quizá no sería capaz de predicarlos de memoria sin apuntes, pero yo, sabiendo que tengo aquí mis folios, yo estoy muy suelto predicando, sabiendo que tengo hasta aquí. Porque yo me puedo ir por aquí, pero sé dónde tengo que regresar. Entonces, bueno, yo creo que el predicar es un arte. Sí. Es un arte, sí. Oiga, ¿hay algún enfoque especial o algún tema específico que le gusta resaltar en los cultos? Sí, me gusta hablar mucho, sobre todo últimamente. Llevo muchos años haciendo hincapié en la familia. Intento que en cada culto tocar algún área familiar, aunque nada tenga que ver la predicación, aunque esté hablando de, qué sé yo, de lo que quiera que sea. Siempre intento resaltar el valor de la familia, la importancia del matrimonio, el tema de los hijos, la familia. Yo creo que eso y el servicio a Dios. El servicio a Dios, por ejemplo, nosotros antes de cada culto, de todos los cultos que hacemos, un cuarto de hora antes, por ejemplo en Puerto Rosario, que empieza a las 11, a las 10:45, todos los que servimos en ese culto, ujieres, cafetería, alabanza, sonido, los demás pastores, todos nos reunimos y yo les doy una palabra en base al servicio. Y aquí en el sur lo mismo, el culto empieza a las 6, a las 5:45 todos nos reunimos adelante, les doy una palabra en base al servicio y luego oramos y empezamos el culto. Yo enfatizo mucho ese área, el tema de la familia. Creo que es fundamental en estos tiempos reiterar y machacar, permíteme esta expresión, el tema de la importancia de la familia, de la lealtad en la familia y el tema del servicio a Dios. Pero después de ahí, todo, o sea, toda la palabra, me gusta predicar de todo tipo de pasajes bíblicos. Pastor, ¿cuál cree que es el papel de la iglesia en la sociedad actual? Bueno, en la sociedad actual y en la sociedad de siempre, Jesús, antes de ascender al cielo, nos dijo lo que teníamos que hacer en la sociedad. Jesús nos dice que evangelicemos y que discipulemos. Ese es el único papel que tiene la iglesia sobre esta faz de la tierra: evangelizar y discipular. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar es hablar el evangelio, hablar de Jesús, hablar de esas noticias de salvación que la gente tiene. ¿Qué es discipular? Discipular es preparar a la gente, a esa gente que le has hablado, para que permanezca. Porque no se trata simplemente de decirte, oye David, que Dios te ama. No, se trata de trabajar en ti para que en ti se forme un carácter, que tú permanezcas en el Señor. Y que tú el día de mañana seas esa persona que le digas a otro, oye, que Dios te ama. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Pablo dice en una de sus cartas que la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. La iglesia tiene que salvaguardar la verdad. El papel que tiene la iglesia en esta sociedad es que, por más que la sociedad se corrompa, se desvía a diestra y a siniestra, la iglesia siempre tiene que marcar cuál es la verdad. Aunque se vayan mucho por aquí, aunque ahora todo el mundo diga que esto es bueno, si la Biblia dice que es malo, lo siento mi hermano, esto es malo. No, pero es que esto es malo. Y aunque ahora digan que esto es malo, si la Biblia dice que es bueno, es bueno. Y ese es el trabajo de la iglesia, es enfatizar que lo que es verdad, es verdad. Se ponga todo el mundo en contra, lo que es verdad, es verdad. Ese es el papel que tiene la iglesia: evangelizar, discipular y cuidar de la verdad de Dios. Me da tiempo para una pregunta más y dejar el resto de preguntas para la semana que viene, porque la verdad que el programa de hoy ha sido muy, pero que muy interesante. Lo digo muy en serio. Pastor, ¿debe involucrarse la iglesia en problemas sociales y también políticos? Bueno, vamos a separar un momentito lo que son sociales de políticos. Yo creo que en lo social sí, por supuestísimo que sí. De hecho, la Biblia habla mucho de la ayuda al necesitado, ¿verdad? Si al final nosotros estamos haciendo lo que estamos haciendo y no ayudamos al prójimo, de hecho es el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mayor mandamiento que hay. El primero es amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo lo que tienes, con todo lo que eres. Y el segundo es amarás a tu prójimo, ¿verdad? En esta sociedad donde el amor se ha enfriado, donde reina el sálvese quien pueda, donde aquí es cada uno reina el egoísmo, el mensaje de la palabra del Señor es ama a tu hermano, incluso ama a tus enemigos. Tenemos que amar al prójimo, tenemos que involucrarnos en lo social, pero en lo social desde el punto de vista del amor, únicamente del amor. Ese es el trabajo que tiene la iglesia. Si tú te das cuenta, la iglesia cristiana está involucrada en muchísimas cosas. Bueno, ahora, la semana pasada me enviaban vídeos una compañía de jóvenes de Impact, se llama, de Madrid, que por cierto estuvieron aquí hace meses. Sí. Excelente. Estaban la hermana de una hermana que viene con nosotros a la iglesia, Ana Parra.
que están yendo para Valencia, están allí en Valencia ayudando, no solamente llevando agua, llevando comidas, han ido con sus escobas a echar una mano, con lo que bendita sea toda esa gente que está ayudando allí de una manera voluntaria, y también a dar un mensaje de esperanza. O sea, la Iglesia siempre ha estado metido en temas sociales desde el punto de vista del amor y para llevar a cabo la palabra de Dios. Si me preguntas ahora sobre política, ¿la Iglesia debe estar en política? No, yo digo rotundamente que no. Yo creo que, por lo menos, si hablamos de lo que se conoce como la política actual de hoy en día, ¿verdad? La Iglesia no está para proclamar un mensaje político, la Iglesia no está para decir a quién tenemos que votar, a quién no tenemos que votar. Por experiencia, y aquí sí te lo digo, pero claramente, por experiencia propia y personal, te digo que cuando una iglesia se mete en política o cuando se deja meter la política dentro de la iglesia, todo se pudre, todo se corrompe, los principios cambian, la moralidad se va al garete, y yo creo que cada cosa en su sitio. Jesús mismo dijo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no me estés mezclando las cosas porque eso no va a salir nada bien. Yo creo que la política actual todos sabemos que no es política, es negocio, ¿verdad? Hoy en día, ¿por qué no dimiten los políticos que tienen que dimitir? Porque si dimiten se les acaba el negocio. O sea, ahora mismo la gente no está sentada ahí para ayudar al necesitado. Lo estamos viendo en Valencia, hombre. Sí, pero es que, yo sé que a la gente le cuesta mucho decir esto. Y yo sé que la gente a veces, si hablo de esto, van a pensar que soy de uno, soy de otro, soy de derecha, soy de izquierda. Yo soy apolítico, lo dejo claro. No creo ni en los rojos ni en los azules, mucho menos en los verdes ni en los morados. No creo en ninguno. Porque yo lo que creo que son todos para vivir ahí nada más, para tener un sueldo. Como políticos, como persona, ojo, que eso es diferente, pero no creo en la política actual, soy apolítico, así que yo hablo desde una postura apolítica. No quiero que se tome mi mensaje, no que estés de izquierda, no que estés de derecha, yo es que ni entiendo ni quiero entender de eso, pero es que se está viendo en Valencia. Se están viendo en Valencia cómo los políticos que están haciendo, nada, bueno sí, entorpecer y tirarse el marrón unos a otros. ¿Qué está haciendo el pueblo? Mira qué frase más bonita se ha sacado el pueblo salva al pueblo. Ya está, se meten los políticos, lo están estropeando todo. Lo único que están haciendo los... Me vuelvo a enfadar como antes. No. Y es normal que se enfade. Lo único que están haciendo los políticos, ¿qué es? Quitarse, perdón esta expresión, porque viene además mejor que nunca, quitándose el marrón de encima. Que esto no me salpica a mí, no, la Generalitat se tiene que comer este marrón, no, el gobierno central, y están así. Han pasado días, y ahí no se soluciona nada. Y si no es por el pueblo, si no es por la bondad de miles y miles y miles de personas que están quitándose de lo que no tienen para dar, eso no sale adelante. Así que la política, yo no creo en absoluto en la política, pero para nada, en la política actual, y creo que la Iglesia, cuanto más se aleje de la política, mejor. Tengo un conocido, por no decir quién, que siempre me dice, no, pues, ¿por qué no vas al ayuntamiento y les pides y les dices? Y porque si tú les dices, seguro que te ayudan a pagar el alquiler de los locales y tal. Digo, ¿yo pedir? Digo, no, todo lo que pidas después te lo piden a ti. Y yo, cuanto más lejos, mejor. Entonces, ahora me viene al pelo. ¿No estás a favor entonces de esa casilla de Hacienda que ponen para la iglesia, ¿no? Para que lo donen directamente. No, yo mi ayuda social, yo sé a quién la tengo que dar. No, porque... Pero ¿sabes cuál te digo, no? La casilla esa que pone Hacienda para... No, ni muchísimo menos, porque ahí hay tanta burocracia que cuando tú das 10 euros no le va a llegar ni 0,000001 al necesitado. Yo creo que hay otros métodos para ayudar. Yo no creo en la política actual, ni muchísimo menos. No creo, porque al final están todos por un sueldo, no hay un interés, y por más que tú empieces con buenos deseos en la política, porque los he conocido, gente que empezó con buenos deseos, pero al final, ¿sabes cuál es la raíz de todos los males? Dice la Biblia. La codicia, ¿no? El amor al dinero, parecido. La codicia, el amor al dinero. Es la raíz de todo mal. ¿Por qué no se está arreglando los asuntos en Valencia? La raíz de todos los problemas, el amor al dinero, porque no quieren correr con los gastos de esto. Bueno, en definitiva, no, en absoluto. La iglesia y la política no se deben mezclar en absoluto. Bueno, una de las preguntas, porque claro, ya llevamos casi la hora, una de las preguntas, pastor, bendiciones para ustedes, muy bonito el programa, como siempre. Quería preguntarle al pastor sobre el Espíritu Santo, que hay algo que no entiendo sobre la enseñanza que hemos tenido. Para recibirlo es necesario hablar en lenguas. Bendiciones para ustedes. Un gran saludo desde Uruguay. Adela Beatriz Betancourt Díaz 2214. Ni muchísimo menos. Otro día podríamos hablar de lo que es el hablar en lenguas, de ese don que dice la Biblia, el don espiritual del hablar en lenguas, pero ni muchísimo menos. Hay cantidad, miles, no te sabría decir un número, pero miles y miles y miles de creyentes que no tienen el don de hablar en lenguas, y por supuestísimo que tienen al Espíritu Santo. ¿Quién ha dicho lo contrario, hombre?
Bueno, mensajitos por aquí, vamos a intentar también ponerlos por aquí debajo los mensajes para que puedan ustedes verse también y demás. Muchas gracias que declara, siempre tenía esa inquietud, muchas bendiciones. A Adriana Carrero 9392. Buenos días, señor David, un feliz cumpleaños, el Señor le bendiga con muchos años más y siga adelante con este precioso programa. Mil bendiciones a usted y a su familia. Por favor, que el pastor Alberto explique un poco mejor lo del Espíritu Santo. Es una persona. Yo tenía entendido a través de una prédica del pastor Manuel Sierra que el Espíritu Santo es Dios. Desde ya le agradezco, lo veo y lo escucho desde Ecuador. Mil bendiciones a todos. Janet Kellan 8285. Yo creo que usted lo dijo. Bueno, tú lo dijiste en el Yo empecé diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Sí. Cuando hago referencia a que el Espíritu Santo es una persona, es que tiene las cualidades de una persona. Como una persona escucha, como una persona piensa, como una persona se expresa. Pero yo empecé, además, es que lo tengo claro. Como siempre digo, yo soy responsable de lo que digo, no de lo que la gente entiende. Yo empecé diciendo claramente, el Espíritu Santo es Dios. Cuando hago alusión a que el Espíritu Santo es una persona, es a esa personalidad que tiene. No es una marioneta o algo robotizado. No, tiene sentimientos propios, se le puede incluso, como dice la Biblia, se le puede quebrantar. No contristéis al Espíritu Santo, dice Pablo. O sea, que tiene como esa personalidad, ¿vale? Pero yo empecé dejando claro que el Espíritu Santo es Dios. Ignacio Albino 7085, solo Dios sabe por qué hace las cosas, hay que obedecerlo, no entenderlo. Aida Benítez 2333, Pastor Alberto, ¿me podría hablar más despacio, por favor? Porque habla ligero y hay cosas que no entiendo. Bendiciones. Sí, esto me pasa a mí también muchas veces, ¿no? Que hay gente que... Este domingo vino una mujer portuguesa a la iglesia nueva. Claro, sabes que el portugués y el español se asemeja, pero... Y entonces al final del culto le dije, ¿entiendes español? Dice, el español sí, pero tu español no. Hablas muy rápido. Digo, es verdad. Y mi mujer, mi padre también y mi mujer me han corregido mucho en esto. Tienes que hablar más lento. Y los devocionales lo intento mucho, hablar más lento, más pausado. Pero como me entusiasmo tanto a la hora de predicar, quiero decir tanto, y como sé que soy no sé si usar la palabra lenguatrá, porque hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Como sé que me alargo, entonces quiero decir mucho en poco tiempo, y al final es verdad que corro mucho, tengo que corregir eso. Que Dios me ayude a corregir eso y hablar más pausadamente. Pati Pérez le comenta, pastor, muchas gracias por los saludos, pastor Alberto, y saludos también para el conductor David. Bueno, no soy esa Pati que usted dice, soy mexicana, pero vivo en Wisconsin, en USA. Bien, perfecto. Y así hasta 70 comentarios, de verdad. Increíble, qué barbaridad. Gracias, de verdad. Ya sabes, suscribirte en el canal, que es totalmente gratuito, gratis, totalmente, por ahora. Algún día a lo mejor cobramos, pero por ahora gratis. Así que suscríbete, que cuando cobremos nos voy a estar suscrito y ya no hay problema ninguno. Pastor, de verdad, Dios me lo bendiga. Igualmente. Que tenga una buena semana. David, muchas gracias. Nosotros continuamos en Sur FM, la radio del sur. Hacemos un alto en el camino pequeño y enseguida regresamos con más información en el día de hoy. No te vayas, hasta ahora.